Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos en algo que, literalmente, podría cambiar las reglas del juego. Estamos hablando de una transición fascinante, el gran salto desde la ingeniería actual, que, seamos sinceros, a veces resulta súper ineficiente y desgastante, hacia una verdadera revolución industrial. Pero ojo, no una revolución basada en meterle más fuerza bruta a las cosas, no, sino una gobernada por la absoluta elegancia de la física pura y la geometría. Así que prepárense porque vamos a entender cómo la infraestructura del mañana va a dejar de pelearse con la naturaleza para empezar a colaborar con ella. Es alucinante. Y para arrancar, creo que es el momento perfecto para hacernos una pregunta un poco incómoda, la verdad. ¿Qué pasaría si resulta que la ingeniería moderna funciona totalmente al revés? Suena loco, ¿no? Pero al analizar los datos de las fuentes, salta a la vista un argumento bastante provocador. Resulta que nuestra industria actual gasta una cantidad bestial de recursos y energía básicamente peleando contra las propiedades naturales de los materiales. O sea, en lugar de fluir con ellos, luchamos en su contra. Es una de esas ideas que te hace replantearte todo lo que damos por sentado cuando hablamos de manufactura. Bueno, para aterrizar un poco esta idea, vamos a contrastar dos conceptos clave que mencionan los textos. Por un lado, tenemos la famosa fuerza bruta. Esa es nuestra ingeniería convencional de hoy en día, la que genera un calor extremo, un montón de desperdicio y errores justo por tratar de forzar a la materia a hacer cosas que no quiere hacer. Y por el otro lado, está la solución propuesta, la estabilidad pasiva. Esto sinceramente es pura elegancia. Se trata de usar la resonancia geométrica para que los sistemas se regulen solitos, de forma natural, sin fricciones innecesarias. Para ponerlo en perspectiva, es la enorme diferencia entre intentar empujar una roca gigante cuesta arriba sudando la gota gorda y simplemente, no sé, diseñar un canal y dejar que el agua fluya por pura gravedad. Así que esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a ver cómo se desarrolla este cambio de paradigma a través de 5 puntos clave. Primero, el cuello de botella de la fuerza bruta. Segundo, cómo reprogramar materiales escasos. Tercero, termodinámica y resonancia. Cuarto, computación cuántica dinámica. Y finalmente algo que suena a película de ciencia ficción, el futuro post-primos. Empecemos con el primer punto, el cuello de botella de la fuerza bruta. O básicamente, ¿por qué seguir peleando contra la física es una muy mala idea? Pasamos al punto número 2, reprogramando materiales escasos y lo que podría ser el fin de la escasez. Y es que el gran error de nuestra infraestructura actual es justo ese, obligar a los materiales a mantenerse en estados antinaturales usando un montón de presión o calor constante. Esto crea un cuello de botella terrible con materiales como el iridio. Este metal es clave para la transición energética, pero ¿sabían que es tan escaso que casi todo el que tenemos en la Tierra viene de impactos de meteoritos? Es increíble, pero literal, no hay suficiente en todo el planeta para cubrir la demanda global. Así que la solución no es cavar más profundo, sino reinventar lo que ya tenemos a la mano. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. En vez de depender de ese iridio tan raro, los documentos proponen algo genial, tomar una aleación súper común y abundante de níquel y hierro. A esto se le aplica una tensión usando pulsos fotónicos. Al hacer esto, de verdad, deforman estructuralmente los orbitales de sus electrones. ¿Y qué pasa entonces? Pues que la superficie de este material común adopta exactamente la misma firma cuántica que el iridio. Al final, se le pone una capita de nitruro para protegerlo de la corrosión y lograr esa deseada estabilidad pasiva. O sea, pasamos de tener un dolor de cabeza gigante de minería y escasez a resolverlo todo con un rediseño geométrico a nivel de superficie. Adiós a la dependencia de materiales raros. Vamos al punto número 3, termodinámica y resonancia, erradicando el desperdicio. A ver, pongamos esto en perspectiva. Por años hemos estado desperdiciando una cantidad de energía monumental, básicamente hirviendo tanques gigantescos de agua estática en calderas tradicionales. La pérdida de entropía ahí es altísima. Pero el modelo propuesto cambia las reglas del juego usando la inyección flash en vacío. Imaginen esto. En lugar de calentar toda la piscina, por así decirlo, se inyectan microgotas sobre paredes muy calientes en un entorno de baja presión. La inercia térmica pasa a ser casi nula. El agua cambia de fase al instante y el coeficiente de transferencia de calor simplemente se dispara exponencialmente. Es un rediseño brillante que elimina los cuellos de botella térmicos, nada más jugando con la geometría del contacto y la presión del entorno. Ahora, saltando a la manufactura a microescala, hay una cita en el material original que es bastante fuerte. Comparan la fabricación de semiconductores casi con un proceso biológico, diciendo que es como un aborto espontáneo de los pobres chips.
Suena súper duro, ¿verdad? Pero tiene todo el sentido. Significa que si un microchip tiene una falla en sus capas base, seguir añadiéndole materiales encima no es hacer ingeniería, es pura terquedad. Intentar forzar un proceso sobre una base física que ya está rota es honestamente un desperdicio criminal de recursos, y lamentablemente es algo que vemos que la industria sigue haciendo a diario. Entonces, ¿cómo paramos este desperdicio masivo? La respuesta que sugieren los textos está en algo llamado escaneo de rebote de resonancia. Imagínense que en lugar de gastar una potencia de cálculo brutal intentando analizar capa por capa con microscopios ópticos, el sistema simplemente emite un pulso de sonido, un pulso armónico. Es súper simple. Si la estructura atómica del chip es perfecta, el eco o el rebote va a ser totalmente simétrico. Pero, si hay un mínimo defecto o una impureza, esa pequeña disonancia armónica revela la ubicación exacta del error al instante. En resumen, cámbialos un monitoreo visual pesadísimo por una validación acústica pasiva que es increíblemente rápida. Y así llegamos al punto 4, computación cuántica dinámica y el fascinante mundo del sustrato morfológico. Hoy en día la industria cuántica se está gastando miles de millones de dólares tratando de congelar lo que llaman qubits estáticos en un punto fijo del espacio. Básicamente se la pasan peleando a muerte contra el ruido térmico. Pues bueno, el nuevo paradigma dice, no, hagamos exactamente lo contrario. En lugar de encerrar la información, permitamos un flujo dinámico, dejemos que transite sin parar a través de un sustrato físico. Al hacer esto, la alta velocidad y el factor tiempo ya no son el enemigo, se vuelven grandes aliados, y eso reduce la ventana de error a prácticamente cero. Para visualizar esto, imaginen un verdadero chip cuántico morfológico. Olvídense de las típicas compuertas lógicas rígidas y cuadradas que conocemos. Piensen más bien en un sistema de vías, canales y laberintos físicos donde los datos fluyen de manera totalmente orgánica. Lo más loco de todo esto es que el ruido térmico del ambiente, que normalmente es la peor pesadilla de las computadoras cuánticas, aquí se convierte en una constante matemática predecible. Ese mismo ruido empuja la información por el laberinto, ayudando a completar el cálculo de forma natural. Un cambio de mentalidad total. Si desglosamos cómo funciona esta estructura, encontramos una serie de geometrías internas fascinantes, divididas en grupos. El grupo A, por ejemplo, es como el mundo base, el punto de partida que establece la magnitud inicial. Luego está el grupo B, que funciona como una matriz de transición. Básicamente modula la latencia, o sea, el tiempo que tarda la onda en interactuar. Pero aquí viene mi parte favorita, el grupo C. Estos actúan como un embudo literal para forzar el ordenamiento de los datos. Y ojo, todo esto sin usar algoritmos tradicionales. Es pura forma física, geometría en su máxima expresión, la que dicta el resultado. La magia detrás de esta arquitectura se basa en el uso súper ingenioso de una regla de física pura que quizás recuerden, el principio de exclusión de Pauli. A ver, al estrechar físicamente los canales dentro de este chip, el sistema se aprovecha de esta ley natural que dicta que dos partículas no pueden ocupar exactamente el mismo estado al mismo tiempo. Es como intentar estacionar dos autos en el mismo espacio exacto. Simplemente no se puede. Así que el chip evita que los datos choquen entre sí de forma totalmente pasiva, sin usar ninguna línea de código externo. Es pura computación geométrica, donde el propio diseño de la anatomía del envase organiza todo el tráfico de información. Y por fin llegamos al punto número 5. Agárrense fuerte para esto. El futuro post-Primus y la era de la seguridad geométrica. Hoy por hoy, casi toda nuestra seguridad digital, estamos hablando de bancos, gobiernos, sus propios correos, depende de la criptografía RSA. Este sistema se basa en que es súper difícil calcular números primos gigantes. El problema es que, bajo este nuevo modelo de procesamiento topográfico cuántico del que venimos hablando, esas barreras matemáticas gigantes de repente se vuelven totalmente predecibles y colapsan con facilidad. Por ende, argumentan que la seguridad del futuro ya no va a depender de la aritmética, sino de algo llamado deformación geométrica topográfica. Piensen en ello como un cifrado basado en estructuras tridimensionales, que fluctúan dinámicamente y absorben cualquier anomalía o intento de hackeo de forma natural. Y bueno, para cerrar esta exploración, todo esto nos deja con una reflexión bastante profunda. Si entendemos que el procesamiento geométrico y la física pasiva realmente tienen el potencial de volver obsoletos nuestros candados digitales actuales casi de forma instantánea, ¿qué sucede con el orden de la sociedad cuando nuestras fortalezas matemáticas más confiables caen de la noche a la mañana?
Sin duda estamos frente a un cambio de paradigma inminente que va a transformar no solo cómo hacemos ingeniería, sino los cimientos mismos de la confianza digital en todo el mundo. Un montón de cosas para procesar, la verdad. Ha sido un placer acompañarlos en este desglose. Hasta la próxima.